Hola, acá estamos ya por arrancar el capítulo 12 de Marcos. Cómo me gusta este clima otoño-invierno. Bueno, arranquemos. Los labradores malvados. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Versículo 5. Volvió a enviar otro más, y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Versículo 8. Y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 10. Ni siquiera han leído la escritura que dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprehenderlo, pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. El Señor hablaba con parábolas, pero eran tan claras muchas de ellas. Está diciendo claramente que Dios decidió enviar a su propio Hijo, ya que a los profetas anteriores que envió, a sus siervos, les habían hecho de todo. Versículo 13. La cuestión del tributo. Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? O sea, primero te endulzan. Hay que estar muy atentos a esas personas que vienen y primero te doran la píldora, te llenan de halagos. Hay de esos. Y después te tiran algo para que caigas. Versículo 15. Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Ya querían ocasionar un conflicto para decir que él se negaba a pagar los impuestos, que estaba alentando a la gente a que no pagara su tributo. El Señor separa bien las aguas. Él no se mete en el tema de nuestras obligaciones tributarias. Una cosa es nuestra obligación como ciudadanos, que tenemos que respetar, y otra es nuestra relación con Dios, que también tenemos que respetar y cuidar. La pregunta acerca de la resurrección, versículo 18.
Se le acercaron entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final todos murieron, y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los 7 estuvieron casados con ella. Versículo 24. Jesús les respondió: El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Me gusta tanto, particularmente me gusta rodearme muchísimo con personas que saben muchísimo de la palabra puntualmente, y de historia, de teología, de geografía, porque admiro y respeto mucho esa sabiduría y aprendo muchísimo. Creo que si hubiese estado en aquella época también, hubiese estado preguntándole de todo al Señor. ¿Qué mejor que Él para enseñarnos? Y nos sigue enseñando, porque su palabra es viva. Su palabra no es muerta, es viva y nos habla a cada uno. Así sea el mismo versículo que leíste ayer, antes de ayer, y lo leas hoy, te va a hablar de una manera totalmente diferente, porque es la palabra de Dios. Dios te habla a través de las Escrituras. El gran mandamiento, versículo 28. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: El más importante es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y es tan importante, siempre que leo estos versículos, también en Mateo, reflexiono de esta manera. Aprendí que era fácil amar a quien me caía bien y qué difícil era amar a otros. Pero por encima de todo, cuando me puse a escudriñar bien, palabra por palabra, el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la consigna es: ¿cómo me estoy amando yo? A veces, la manera en que yo me amo es la manera también como amo a otros. Tengo que amarme para poder también amar a los demás, como me amo y me respeto yo. A mí misma, por ejemplo, me costó amarme y aceptarme. También me pongo límites y lo mismo hago con los demás. Amo y establezco límites que sean sanos para los vínculos y acepto lo mismo de la otra parte. Pero, ¿cómo cuesta amarnos? Obviamente, descartado que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo. Y cuando lo amamos de esa manera, Él nos da también de su amor para poder amarnos, tenernos misericordia, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y de esa manera también lo somos con los demás. El amor de Dios es el que nos transforma. Versículo 32. El escriba le dijo: Bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento,
y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Versículo 35. ¿De quién es hijo el Cristo? Al enseñar Jesús en el templo decía: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba de buena gana. El Señor hace esas preguntas y te hace pensar, ¿cómo es? David lo vio a Jesús, lo reconoció. Yo me acuerdo que cuando leía la palabra me pasaban estas cosas de wow, y buscaba en las escrituras dónde decía eso. Era fascinante. Versículo 38. Jesús acusa a los escribas. En su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Son esas personas que están tan lejos de Dios porque ¿a qué vas, no? A una iglesia, a sentarte en la primera fila, a fingir que sos más ungido o más ungida que otra persona. Como bien dice la palabra, acá el Señor, todo lo que haces en lo oculto, Él lo expone a la luz. Y Él los exponía a todos. Versículo 41. La ofrenda de la viuda. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban, mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y acá empieza a veces el temita de ofrendas, diezmos. En ese sentido no pienso dar mi opinión porque es tan personal. He diezmado, he ofrendado, en algunos momentos no he hecho una cosa ni tampoco he hecho la otra. He dado cuando me sobraba y también he dado cuando no tenía. Dicen las personas que saben mucho más que yo que con respecto al diezmo no se menciona esto en el Nuevo Testamento y que quedaría totalmente abolido. Yo creo que eso tiene que ver más con un trato que Dios tenga con uno. A veces el Señor te dice diezma y a veces no te lo dice. Lo que sí noto en el Nuevo Testamento que se habla de las ofrendas y del uso que se le debe dar a las ofrendas y también que hay que sustentar a las viudas y a los huérfanos, o sea, las personas más vulnerables. Pero bueno, eso yo lo tomo en mi caso como una observación cuando asisto a una iglesia para ver cómo se maneja la iglesia, porque hay algunas que se manejan de una manera muy correcta, muy prudente, y hay otras que se manejan como empresas. Entonces, orando al Señor, observando, después decido. Es el consejo que sí puedo llegar a dar. Orar y observar.
usar la lógica, ser prudentes y ser sabios. Preguntar todo y después, de acuerdo a las respuestas que uno recibe, ver los hechos, porque siempre digo, las palabras son lindas, pero los hechos son los que afirman a esas palabras que nosotros recibimos. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.